la, de la clase, ¿sí? Ah, dale, pues no me sale la otra opción. No hay problema. Ahí ya está grabando, entonces vamos a arrancar nosotros nuestra clase. Voy a hacer como si fuese nuestra primera clase que yo te voy a mostrar desde el principio, desde lo básico y vamos a ir complicando la cuestión. ¿Te parece? Dale. Bueno, entonces, para arrancar, Danilo, lo que tenemos que entender nomás es que Power BI es un programa que es una mejora de programas que estaban ya siendo complementos para el uso del análisis de datos de negocios de Microsoft, ¿sí? En este caso, yo te mencioné ya eso en la clase anterior, pero como no grabamos esa clase, entonces ahora voy a repetir ciertas cosas que me parecen importantes que se queden guardados, digamos, ¿verdad? Entonces, nosotros anteriormente Ok, teníamos sí. Power View. Power View era simplemente un complemento que nos permitía poder mostrar la información de una manera diferente a los gráficos en Excel, a, no sé, a presentaciones de PowerPoint, por ejemplo. Entonces, Power View lo que hacía no era la transformación de los datos en base de datos a gráficos, ¿sí? Y una serie de gráficos diferentes a los que ya se manejaban en ese entonces. Power View. Power Query era básicamente la opción de poder manejar todo ese cúmulo de información con un lenguaje, digamos, para poder utilizarla en el formato de base de datos y poder pasarla, digamos, a una información comprensible y que pueda ser utilizada, digamos, para analizarla, digamos, ¿verdad? Entonces, Ujú. el Power View, el Power Query, Power Pivot era también un complemento que se utilizaba para poder mejorar, digamos, la información que se tenía en base de datos o de diferentes fuentes de alimentación y que se tenga la chance de poder manipular las columnas que tenían cada una de esas bases de datos. Lo que se podía aumentar era en cantidad, en capacidad de información acumulada. Por ejemplo, para tener en cuenta nomás, Excel tenía un límite hasta antes del 2013 de 16.000 filas y 200 columnas. Desde, no dije 2013, 2003. Después del 2003 en adelante cambió esa capacidad, digamos, de 1 millón de filas y 16.000 columnas. Lo mismo ocurrió en Access. En Access nosotros teníamos la chance, digamos, de poder, un límite de capacidad de hasta 12 millones de filas de cualquier base de datos, pero posterior al 2003 también se fue eso a más de 25 millones de filas, era en Access, ¿sí? Entonces, yo te estoy hablando de los programas que estaban ligados a la captura de base de datos para poder básicamente utilizarla como inteligencia de negocio en informes, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo Power Pivot? Power Pivot siempre fue un complemento que estaba ligado al Excel más que otros programas, aunque en realidad podían conectarse a otros programas diferentes. Y Power Pivot lo que hacía era que tu capacidad de Excel se vaya a mucho más de esos límites, ¿verdad? Tanto de Excel, que era 1 millón y algo, como de Access, que era 12 millones, y hasta quintuplicaba la capacidad. Entonces se iban hasta, ¿cómo era? Hasta 100 millones de filas, una cosa así, y cantidades de columnas también superiores, digamos, ¿verdad? Entonces era como que no había un límite para poder, digamos, tener la chance de poder maniobrar con toda esa cantidad de información que normalmente las empresas siempre superan o superaban ampliamente, digamos, ¿verdad? Entonces, el Power Sí. Query y el Power View se unificaron en un solo complemento que en este caso fue lanzado con el nombre de Power BI Desktop, digamos, ¿verdad? Porque toda la potencia de la inteligencia de negocio está permitido para poder ser aplicada eh, con todos esos complementos que antes eran por separado, ahora están en uno solo, digamos, ¿verdad? Bien, entonces, Power BI viene a ser el, eh, el procesador de datos de todos esos complementos que estaban por separado ahora en uno solo para poder realizar visualizaciones. Y lo que permite es que
al igual que Power Pivot en su momento, poder conectarse de cualquier cantidad de plataformas diferentes que tienen básicamente ya hoy día la opción de poder mostrar, digamos, en las opciones que te ofrece Power BI. Entonces, Power BI en realidad es un programa pagado, es decir, tenés la chance de tenerlo gratuito, pero como vos, por ejemplo, sos usuario en la empresa que te contrata, la empresa tiene una licencia y esa licencia permite una cantidad X de usuarios, vos sos uno de los usuarios y de hecho en esa máquina de la empresa donde vos tenés tu usuario y podés utilizar todo lo que te da, digamos, esa licencia que abona la empresa por vos, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que comprende Power BI? Power BI comprende una aplicación de escritorio que se le llama justamente Power BI Desktop, que es la que nosotros tenemos visible en nuestro escritorio si es que queremos descargar, pero también nosotros tenemos la chance de poder hacer eso en la web. Al de la web se le llama nomás el Power BI en la nube, digamos, ¿verdad? Que me permite hacer lo mismo que yo hago en mi Power BI Desktop, puedo subir a la nube, conectar ese informe a la nube y desde la nube, desde cualquier dispositivo puedo entrar. Pero también me da la chance de poder bajar un aplicativo al teléfono y que desde el teléfono también pueda ver los reportes. Lo del teléfono nomás no es visible o no es lo mismo que podés hacer en tu escritorio o en la web. No podés procesar desde ahí los informes. El del teléfono solamente sirve para visualizar los mismos, ¿verdad? Pero es básicamente eso lo que ofrece Power BI ahora mismo para los usuarios. Lo que nosotros tenemos ahora visible en la pantalla, o sea, en el fondo de mi pantalla está el Power BI Desktop. Vos seguramente tenés una visualización diferente, porque me dijiste que te conectás por... No, me dijiste que tenés Power BI Desktop en tu máquina también. Entonces probablemente vemos lo mismo, ¿sí? Acá él me da la chance de arrancar para obtener datos, es decir, arrancar... No sé si me querés decir algo, me interrumpí nomás sin problema. ¿Sí? Ah, dale, genial. No, no, está bien. Te sigo. Sigo. Entonces, te da la chance de agregar nuevos datos para empezar a trabajar con esos nuevos datos. Entonces, directamente este entorno inicial que tengo es mi lado izquierdo, el de obtener datos. Yo lo que... Veamos un ratito. Espera que estoy con mi opción de texto, por eso nomás aquí. Ahora, si yo me pongo entonces acá en este sector, voy a hacer nomás una ilustración para que vos me puedas ver también. Entonces acá vemos la opción de obtener datos. Si yo entro a esta opción de obtener datos, él saca esa primera pantalla, me lleva, digamos, al visor de Power BI Desktop. Y acá directamente él me abrió en la opción justamente de inicio que corresponde a la obtención de los datos. Yo veo, acá voy a borrar un ratito esto. Ahí está. Discúlpame, por el mío tardó un poquitito en mostrar, pero esta es la opción que muestra justamente para poder unirme a cualquier plataforma que yo tenga, básicamente la conexión para adquirir los datos que quiera después hacer el análisis con Power BI, ¿verdad? En este caso, tiene una búsqueda por categoría, si bien acá justamente me está mostrando ya que aquí están todas las categorías. Un ratito. Tengo entonces la chance de ver todas las categorías y estas son todas las fuentes de donde yo me puedo conectar para poder justamente recibir la información, volcar a la caché, a la memoria de Power BI y a partir de ahí básicamente él genera una conexión, digamos, los datos que descargué en la caché de Power BI con la conexión hecha a cualquiera de estas bases de datos. Entonces, a partir de ahí, todo lo que yo vaya generando como informe en Power BI ya quedó conectado con esa base de datos. Si esa base de datos cambia en algún momento, la idea es que ese cambio alimente a los informes que yo tenga aquí en Power BI. Entonces, la idea es un poco de que esa conexión que se generó ya permanezca para siempre en el sentido de poder ir viendo cualquier tipo de informe o punto de vista que yo le haga a los datos que están en bruto,
que eso se vaya alimentando. Entonces, si esa base de datos que puede venir de Excel, puede venir de, acá por ejemplo tengo Excel, tengo texto CSV, XML, JSON. Este JSON, por ejemplo, yo conozco que la gente ¿cómo es? De la Dirección General de Estadística y Censo, por ejemplo, tienen en ese formato sus datos. La mayoría en realidad usa Excel, sí, pero de por ahí nomás hay alguno que usa, digamos, un programa diferente. En este caso, JSON es una de las que yo conozco. Hay gente que usa mucho SharePoint, ¿sí? Entonces, SharePoint también, aquellos que usan normalmente Microsoft, antes de lo que tendría que ver con compartir datos, esta era una opción, digamos, de compartir. Después tenemos base de datos SQL Server, gente que maneja información en Access, las SQL que vienen en diferente. Acá, por ejemplo, vemos base de datos SQL Server, este dice base de datos SQL Server Analysis Services, después base de datos MySQL, o sea, SQL se repite en varias formas. Acá, por ejemplo, tenemos una chance, digamos, muy grande de alternativas diferentes para poder conectarnos, y estas son las que nos muestran, digamos, un ratito, ahí está. Voy a recorrer un poquitito yo por acá. Entonces quiero que vean nomás que estas son todas las bases de datos o las diferentes plataformas donde se encuentran datos que yo puedo acceder para volcar a Power BI y a partir de ahí hacer informes, digamos, ¿verdad? Algunas de las más conocidas, no sé, la gente de los bancos de Estados Unidos, por ejemplo, usan mucho la opción de Google Analytics, ¿verdad? Después, a ver, otras que conozco. Bueno, por ejemplo, si vos tenés una cuenta de LinkedIn, no sé si conoces esa red social, ¿verdad? De hecho, que nosotros nos conectamos por LinkedIn, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tengo la opción de poder importar datos de LinkedIn, ¿sí? Por eso aparece, digamos, también ese logo, el logo de LinkedIn. No sé si por ahí tenés un perfil de Facebook. Ese perfil de Facebook también está disponible para que vos te conectes con tu usuario. En algún momento lo voy a encontrar, ¿verdad? Pero la gente de Microsoft está trabajando, o sea, trabaja constantemente, digamos, para poder ir creciendo en cantidad de proveedores diferentes de información, ¿verdad? Entonces, como la gente hace normalmente trabajos en redes sociales, eh, por ejemplo, hace ¿cómo se llama esto? Envíos de correos masivos, publicitarios, o sea, tiene, digamos, la chance también de conectarse a estos proveedores de servicios de envíos de correos masivos, ¿verdad? Entonces, todas estas son diferentes fuentes que pueden alimentar a un archivo de Power BI para poder hacer las informaciones, ¿verdad? Nosotros en realidad vamos a tener archivos de Excel, entonces con que seleccionemos simplemente Excel ya vamos a tener entrada, digamos, a la carga de los datos. Seguramente vos en la empresa también tenés, digamos, conexiones directas de archivos de Excel para poder conectarte. Recuerdo que un alumno mío que trabaja en DIESA, en la parte de, ¿cómo se llama? De las Solfrío, es una empresa del grupo de Diesa que tiene la elaboración de estas ruedas recicladas, o sea, creo que se le llama reencauchaje o recauchutaje de ruedas. Ellos, por ejemplo, están en diferentes ciudades, ¿verdad? Y ellos tenían la necesidad de conectar su Power BI con un sistema que ellos tenían en su empresa. Este sistema tenía un formato, o sea, uno de estos formatos no llevaba directo la información al Excel. Entonces, por ejemplo, él encontró que, a ver un poco, voy a ver si le encuentro. Él encontró que su programa tenía un acceso que era uno de estos que estaban acá. Entonces vimos cómo podía conectar directamente su sistema a su Power BI y de esa manera tener actualizado constantemente. Entonces diariamente ellos actualizan sus ventas, sus cobranzas, no sé, diferentes tipos de información. Con toda la información que ya tenía en Power BI, él directamente le daba nomás actualizar y lo que se actualizaba se alimentaba, digamos, de su sistema todos los días y eso era lo que tenía visible. La idea un poco es
que la gente de las empresas utiliza para eso, ¿sí? O sea, arma sus diferentes informes, gráficos, análisis y conecta a su servidor de tal forma que ese servicio esté, digamos, ligado a la actualización en el momento que quiera y si es posible en tiempo real, digamos, ¿verdad? No estoy nomás encontrando cuál es. Espérame un ratito. Danilo, discúlpame. ¿Estás ahí? No sé si me escuchas. Sí, sí, te escucho, te escucho. Bueno. Entonces, bien, la idea es un poco entender que me puedo conectar de cualquier plataforma y estas son una partida de plataformas diferentes, ¿sí? Creo que te estaba hablando del caso de esta empresa, del grupo Diesa. El caso que vos me comentaste ya en la primera clase fue justamente que ustedes tienen información de los clientes. Estos clientes van, digamos, actualizando, haciendo sus cortes y a partir de ahí ustedes hacen los análisis de cuentas, de los ratios, ese tipo de cosas creo que me llegaste a comentar, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista que me puedo conectar inicialmente para poder arrancar con algunos datos y a partir de ahí, digamos, hacer mi análisis, puedo hacer eso. En este caso vamos a hacer un caso hipotético de conexión con Excel. Yo voy a volver nomás a todo. En todo voy a tener la chance de poder ver, a ver un poco, ahí está, todo. Me voy para arriba, voy a entrar en Excel y le digo conectar. Al darle conectar, él me va a solicitar justamente dónde están los archivos, ¿sí? Yo veo nomás aquí mi archivo para poder ir a buscar, digamos, desde la máquina. Esta es una carpeta de Power BI que yo creé, digamos, con tu nombre, justamente para poder ver todos los archivos que vamos a usar, digamos, durante la clase. Entonces voy a seleccionar cualquiera de ellos en realidad. A ver, voy a empezar con este de abajo que dice productos. Entonces a productos le doy a abrir. La idea es que si tenés tu base de datos en Excel, eso está disponible. ¿El qué hace en este momento? Él carga esos datos a su caché, a su memoria, ¿sí? La idea es que una vez que está en su memoria, se trabaje con esos datos en su memoria, pero genera una conexión. Esa conexión va a ser siempre con ese archivo que está en esa ubicación. ¿A qué me refiero con esto? Que cualquier cambio que yo le haga a ese archivo en esa ubicación, ese cambio es el que va a actualizarse en su momento cuando yo entre a este archivo de Power BI que va a tener a partir de ahora que yo guarde, va a tener una extensión PBIX, ¿verdad? Entonces PBIX me va a dar la chance de que al guardar, él va a dejar exactamente con los cambios que hice este archivo con los datos del Excel, pero todos los días que yo vaya actualizando ese archivo al que yo conecté originalmente a este de Power BI, voy a tener la chance de verlo actualizado en el mismo momento. Es decir, si yo tengo abierto mi archivo de Power BI y ese archivo de Excel se está alimentando diariamente y, no sé, alimentan varias personas al mismo tiempo o alimenta una sola persona, entonces esa alimentación o ese cambio que tenga ese archivo va a verse inmediatamente ni bien yo le dé actualizar, digamos, a mi información. Entonces, lo primero que hace él es mostrarme cuáles son las hojas que tienen datos en formato de tabla. Eso es importante de entender también, porque lo ideal es que la información que yo utilice para Power BI ya tenga formato de tabla. Y no estoy hablando de cualquier disposición de encabezado y datos, sino que Excel luego te da la chance de poder transformar a un formato de tabla de por sí,
pero hay veces que los sistemas informáticos que arrojan información al Excel no vuelcan en ese formato, vuelcan directamente en una base de datos estática y no tiene formato de tabla. Entonces, acá para entender nomás, Cuando me decís formato de tabla es cuando le das el control T. Control T, ¿verdad? Sí. Control T, cuando hace control T, ¿qué hace tu? Y le da un formato, Con colores. ¿cómo te iba a decir? Con colores, sí. Bueno, eso ha de ser. Yo no suelo, mediante ese comando, transformar en tabla. A lo mejor lo hace, sí. Entonces, sí, puede ser. Si transforma toda la información en colores y a los encabezados le pone botoncitos de filtro, Un filtro. el formato Sí. de tabla que Excel convierte, digamos, ¿verdad? Pero Y por ejemplo, si le pones una suma en una tabla, en la primera fila, ponele, ¿verdad? sí. Y le das control, todas las filas ya se calcula, no hace falta copiar y pegarle, sino que Eso, automáticamente... o sea, hay una propiedad de Excel que cuando usas tabla, todos los datos que vos generás pegados a las columnas de la tabla, él incorpora en el formato de la tabla y cualquier fórmula que vos le hagas arriba, es decir, en las filas de los datos, esa fórmula se copia en toda la columna, o sea, se genera, es como que Sí. vos estás hacerla para generar la fórmula, pero esa fórmula se genera en toda la columna. Esa es la propiedad de columna calculada, que mucho utiliza Power BI. En realidad, Power BI se maneja con los comandos o en el lenguaje DAX para poder justamente información de columnas calculadas, pero también vamos a ir viendo las asociaciones que se hacen entre columna calculada y medidas, que fue justamente la primera pregunta que vos me hiciste la vez pasada, cuando estábamos viendo en la parte derecha de la pantalla los comandos, no los comandos, los campos de la base de datos que vos tenías en ese momento, que algunos tenían una calculadorita, otros tenían un signo de sumatoria y otros no tenían. De suma. Esa pregunta que me hiciste justamente tenía que ver con los campos, o sea, con las columnas calculadas y las medidas. Después vamos a volver a entrar en eso y vamos a volver a hablar y vamos a entender sí o sí la propiedad de cada una para poder luego realizar las formulaciones en lenguaje DAX, ¿sí? Eso sí o sí vamos a ver. Lo que acá quiero que mires nomás es que este libro que se llama Productos en Excel tiene dos bases de datos para mí, digamos, ¿verdad? Pero quiero que veas que uno tiene un dibujo diferente al otro. Este tiene un dibujo, los dos son productos, o sea, uno dice products y otro dice sheet 1. Para entender, este archivo de producto tiene una sola hoja, por eso me dice sheet 1, ¿sí? Si tendría 10 hojas, iba a decir sheet 1 hasta el sheet 10, ¿verdad? Pero lo que muestra arriba de Sheet 1 es que dentro de esa hoja 1 probablemente hay una tabla y esa tabla se llame productos, ¿sí? Ese icono que muestra justamente, el icono que muestra justamente a la izquierda del nombre producto, es el icono que te dice que esa hoja tiene una tabla. Ojo, que en una hoja puede que vos tengas más de una tabla también. Entonces, vamos a suponer nomás, es un archivo que tiene una sola hoja, pero en esa una hoja tenés 3 tablas. Una se llama producto, otra se llama costo y otra se llama venta. Digo nomás cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, acá, en el momento de conectarme por primera vez, tendría Consulta, que tener... al tener varias tablas serían diferentes hojas, ¿verdad? En un archivo Excel... Podría ser el caso que uno se organice así como vos me estás planteando. Que cada hoja yo tenga para una tabla. Entonces, en ese caso va a ser, siempre agarro el ejemplo, producto, venta y cobranza. Entonces, producto va a ser una hoja para vos, venta va a ser otra hoja para vos y cobranza va a ser otra hoja. Va a tener 3 hojas y cada hoja va a tener un nombre. Si en esa hoja de Excel vos tenés la información convertida a tabla, eso que vos me dijiste que le das control T, si se convierte de esa forma, entonces vos vas a tener acá 3 iconos iguales a ese icono que tiene así, digamos, el encabezado azul y al lado dice producto y probablemente si tenés 3 hojas diferentes vas a tener 3 sheets, vas a tener sheet 1, sheet 2, sheet 3. Eso que dice sheet 1 es porque el nombre que tendría que tener en la hoja dice nomás sheet. O sea, si yo le ponía hoja 1, iba a decir hoja 1.
Si en la hoja decía otra cosa, venta, cobranza y, ¿cómo se llama el otro? Y producto, iba a decir exactamente así, venta, cobranza y producto, pero el icono iba a ser con el formato de hoja nomás, el que no tiene arriba la raya azul. El que tiene arriba la raya azul significa que dentro de la hoja 1 hay una tabla llamada producto y por eso aparece. Entonces, en el ejemplo que me estabas dando vos, que son 3 hojas diferentes y una tabla por hoja, entonces acá me va a salir 6 cajitas de verificación. 2 productos, un producto va a tener el icono de esa hoja blanca y otro producto va a tener el icono de la raya azul arriba. 2 ventas, uno con el icono blanco, otro con el icono de la raya azul, y 2 cobranzas, uno con el icono blanco y otro con el icono azul. Básicamente sería así. En este caso, producto tiene una sola hoja y dentro de esa hoja llamada Sheet 1, una sola tabla llamada Products. En este caso, por eso veo 2 cajas de verificación. En este momento yo tengo la opción de tildar, pero ¿qué es lo que yo voy a tildar? Yo tendría que tildar aquella que ya tiene el formato de tabla. Puede que en su momento vos tengas el nombre de la hoja y tabla. Y ojo, dentro de una hoja puede que vos tengas una tabla y aparte datos que no están en formato de tabla. Entonces, eso es lo que él te va a mostrar cuando vos seleccionás la hoja. Todo aquel dato que no tenga formato de tabla, pero que esté en la hoja, digamos. Y en esta tabla con la línea azul te va a mostrar todo lo que ya tenga formato de tabla, que esté en la hoja junto con otros datos. Pero evidentemente en el de la tabla va a traer solamente los datos de tabla. Entonces, cuando yo tildo la información, puede que la hoja esté vacía. Si yo tildo y la hoja está vacía, él me va a avisar y me va a decir, en esta hoja no existe ningún dato, algo así, ¿verdad? Pero si hay datos en formato de tabla, ese es el que normalmente él va a solicitarte luego. Entonces, a lo que vamos nomás, para arrancar la información que va a estar en Excel, que después yo voy a traer a Power BI, lo mejor que puede hacer es pasarle ya al formato de tabla y guardar así. Cuando guardas de esa forma la información, él estira y no tiene ninguna complicación. ¿Por qué digo eso? Porque sí o sí Excel te obliga a que todo lo que tengas que ver con formato de tabla tenga encabezados y los datos no estén vacíos, ¿sí? Puede que tengas datos vacíos, pero el formato de una celda vacía en el formato de tabla ya es reconocido de esa forma cuando se lleva la información a Power BI. En este caso en particular, yo no voy a seleccionar Sheet 1 o igual puedo mostrarte qué es lo que pasa si selecciono Sheet 1. Un ratito. Selecciono Sheet 1. Quiero que veas que cuando yo selecciono, él empieza a realizar, digamos, una revisión de los datos que están en esa. Él encuentra la información. Quiero que veamos los datos que vemos, ¿sí? Por ejemplo, identificación del producto, nombre del producto, están más todo en inglés, ¿sí? Después dice identificación del proveedor, categoría, identificación de la categoría, después cantidad por unidad, precio unitario, cantidad en stock, a ver, ¿qué dice? Orden de unidades, a ver, reorder level, discontinue. Bueno, a ver, tiene esa cantidad de información esta hoja 1. Entonces, para ver nomás, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas con esos nombres. Ojo, la información que está en la hoja 1 no está en formato de tabla, pero está, digamos, también disponible para ser usada. Él no te impide que vos descargues esa información, solamente que no tiene el formato de tabla y te lo indica con el icono de la selección, digamos, ¿verdad? De la hoja 1. Yo voy a destildar un ratito hoja 1 y voy a tildar ahora products, ¿sí? Al tildar products, él vuelve a salir, digamos, de la vista y me vuelve a mostrar cuál es la vista que se ve en product. Aparentemente es la misma, ¿sí? Creo que son lo mismo. Pero en el Excel en particular, Products tiene, digamos, el formato de tabla y Sheet 1 contiene la información. Vamos a ver después también en el Excel cómo está guardada para que se entienda. Pero para entender más, yo acá tengo 2 informaciones que son
lo mismo. Si son repetidos, yo no necesito alzar de forma repetida la información, ¿sí? Entonces, con que alce uno de ellos, yo ya estoy, digamos, trabajando sobre los datos, ¿sí? Pero mientras tenga la información en tabla y otra que no está en tabla, yo voy a tratar de darle preferencia al que está en tabla para no tener inconvenientes y trabajar de forma automática, digamos, con los datos que después se van a actualizar en Excel, ¿sí? Bien, entonces, teniendo en cuenta a los datos del producto que estamos ya viendo que está en formato de tabla, voy a pasarme a seleccionar la opción. A ver, y acá yo tengo la opción de cargar directo o la opción de transformar datos. Cargar directo sería básicamente todo esto que se vio hace rato en la vista preliminar vaya al caché o a la memoria de este archivo que después le voy a dar un nombre y guardarlo en el formato de Power BI para poder utilizarlo, digamos, ¿verdad? Transformar datos sería para que vos veas en el Power Query cuál es la disposición de esos datos, ¿sí? Entonces, vamos a pasar primero a transformar los datos y vamos a ver qué opciones tenemos, ¿sí? Si nosotros le damos transformar los datos, él va a llevar esa vista preliminar que me generó con una cantidad X de columnas. Acá, por ejemplo, dice que está procesando la consulta, ¿sí? Entonces, él revisa todos los datos, ve si no le falta nada, encabezado, celdas vacías, si cada columna tiene la misma, el mismo tipo de información, es decir, que no estén mezclados, fecha con texto, con número, por ejemplo. O sea, para él cada una de las columnas tiene que contener el mismo tipo de datos. Si son todo texto, si son todo número, si son todo fechas, para que él pueda considerar y ir dándole ya, digamos, el formato preestablecido y no darle todo al usuario que otra vez tenga que formatear uno a uno. Como verás, ahora la pantalla que se abrió es el editor, ¿verdad? Sería la parte de query que tiene en cuenta, digamos, Power BI, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que se visualiza es un query normal, ¿verdad? Query serían las consultas que anteriormente se hacían a los sistemas informáticos que te arrojaba, digamos, en forma de base de datos. Acá, por ejemplo, lo que se visualiza es justamente, un ratito, lo que se visualiza es justamente que hacia la izquierda del visor de query tengo la tabla que elegí, digamos, para trabajar. A la derecha tengo la pantalla específica de los datos del query, ¿sí? Entonces, tengo la misma estructura del Excel, digamos. O sea, las filas están en número, las columnas ya no se ven como letras, sino directamente aparecen los encabezados de la tabla, ¿sí? Y también a la izquierda de cada encabezado muestra justamente el formato reconocido por el programa para poder mostrar esa información. Entonces, vemos que la primera columna me señala con 1, 2, 3 para identificar que son números. Lo de la derecha tengo letras, ¿sí? Para decirme que son todos rótulos de letra. Y así sucesivamente. Cada una de las columnas tienen, digamos, la visualización en función a los datos que encontró. Aquellos datos que tienen decimales, por ejemplo, tienen diferencia en cuanto a el icono que muestra adelante, el 1.2 me da la pauta que estoy viendo números con decimales. A ver un poco si tengo otros formatos para poder mirar también, creo que son todos. Discontinuo, por ejemplo, veo que no tiene un icono igual a los demás, tiene una X y un check para decirme que son básicamente datos lógicos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? De falso verdadero. Y eso es lo que se está visualizando. Entonces, el visor del query te da la chance que vos puedas básicamente echarle mano a los datos que estás trayendo para trabajar. Acá es donde tenés que ver, digamos, si vas a cambiar en cuanto a formatos, en cuanto a decimales, en cuanto a algún error, porque ojo, que esta tabla no tiene ningún error, por eso no me dio inmediatamente algún error identificado. Si me identifica un error, pues yo tengo que ver cuál es para poder solucionarlo, digamos, ¿verdad? Bien, una vez que me muestra el query, si yo reviso, aquí por ejemplo abajo del query tengo la cantidad de columnas que contiene la información o la tabla, la cantidad de filas, ¿verdad? Y
te aclara que la generación de la visualización es de las primeras 1000 filas. No sé, de repente vas a tener información que supera 1000 filas, no sé, 10.000, 20.000, 100.000, por ejemplo. Entonces, la visualización se hace con las primeras 10.000 filas nada más y ya tendrías básicamente que entender que ese formato es el que se va a representar en cada una de las columnas para que vos puedas hacer el cambio. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque acá va a haber veces que Power BI no reconoce de la forma correcta en la que yo quiero ver. Por ejemplo, estos códigos que están a la izquierda son códigos, están en formato de número, pero a mí no me va a servir para cuantificar, o sea, para realizar operaciones con los números del código, ¿sí? Sí, aquellos que son los valores que yo voy a cuantificar y que van a servir para sumar, para sumarizar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces acá es donde yo puedo básicamente cambiarle el formato, ponerle como formato de texto para aquellos números que no voy a utilizar para cuantificar y poder hacer los cambios que necesite, digamos, ¿verdad? Bien, cualquier cambio que yo le haga a la opción del editor en query va a dejar registrado. Aquí a la derecha tengo entonces primero las propiedades, cuál es el nombre de esta tabla. Tengo la chance de poder ver todas las propiedades. Si yo entro, por ejemplo, a este link, él va a mostrarme justamente que la propiedad de la consulta, este nombre es products y la descripción. Si quiero puedo cargar, digamos, algún cambio que necesite visualizar luego en la descripción. Tengo la chance de habilitar o no habilitar la carga para el informe, incluir en la actualización del informe. Aquí tiene justamente un informativo, incluye esta consulta al hacer clic en actualizar en la ventana principal de Power BI Desktop. Yo puedo nomás darle a aceptar. Y aquí abajo voy a tener todos los cambios que le vaya haciendo, digamos, al query. Como yo no voy a cambiar nada en esta primera carga, veo nomás contigo cuáles son las pestañas que el query me permite utilizar. Y aquí están todas las herramientas que yo voy a poder aplicar a la selección. Acá lo que hay que entender es que la posición en cada una de las columnas del query van a hacer que cambien los datos que yo tengo en los comandos de las cintas opciones del query, ¿sí? En función a qué tipo de datos van a ir cambiando, ¿verdad? Y son los que voy a poder utilizar para que se aplique directamente en la información, ¿verdad? Tengo la opción de agregar columnas, estas columnas pueden ser calculadas, tengo la opción de generar datos que no estaban inicialmente en mi base de datos, ¿sí? A partir de información que ya estaba en la base de datos o a partir de cero, digamos, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo también uno a uno cada vez que ingresemos, ¿sí? Estoy haciendo un recorrido al principio de nuestra opción. Una vez que hice todos los cambios o si no voy a hacer ningún cambio, tengo la chance de directamente darle, en este caso, el botón que me presenta es cerrar y aplicar, pero también tengo la opción de aplicar directo y no cerrar. Tengo la opción de cerrar sin aplicar, pero en este caso voy a decirle cerrar y aplicar simplemente porque es el botón que está disponible. Al hacer esto, en algún momento, cuando termine, digamos, de realizar su proceso, ¿verdad? Se supone que yo acabo de confirmar que hice la carga sin modificaciones de esos datos, así tal cual estiré. Entonces, esto es lo que tengo que ver luego que termine su aplicación de cambios entre los campos. ¿Me estás escuchando, Danilo? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Bien, entonces acá, por ejemplo, él está haciendo la carga de los datos en caché. Si yo no hice ninguna modificación, y él va a llevar, digamos, a la lista de campos, ¿sí? Una vez que lleve a la lista de campos, yo puedo hacer uso del visor de Power BI. Entonces, eso era lo que se presentaba en su momento. No tengo todavía ninguna medida, no tengo todavía ninguna columna calculada. Él siempre me estaría mostrando de esa forma, digamos, en los campos. Entonces, le veo yo también con el mismo icono que hace rato me mostraba en la tabla producto. Y luego están sus campos, ¿sí? Los campos entonces tienen sumatoria, aquellos que son numéricos, los que no tienen sumatoria son aquellos que tienen texto, ¿sí? A partir de ahí, la chance de poder empezar a tildar aquellos que quiero usar. El tema nomás es que si yo voy tildando, él va a reconocer dentro de todas las opciones de visualizaciones, que son estas,
están en este sector. Realmente voy a usarlo a mi herramienta de anotación. Le voy a llevar un poquitito hacia el otro lado. Eso, acá un ratito le voy a dejar. A ver, para entender nomás. Esta sería la lista de campos, ¿verdad? Que es lo que comúnmente en tabla dinámica en Excel seleccionamos para que aparezcan los datos en la tabla. En este caso nomás no siempre va a ser formato de tabla dinámica, sino en algún momento él va a asociar ciertos tipos de datos a un gráfico, en otro va a asociar a una categoría, a una tabla dinámica que también evidentemente tenemos aquí para poder visualizar. Entonces, a la medida que vayamos tildando cualquiera de estos campos, él va a ir mostrándonos algo ya ahí en el visor. ¿Y de dónde va a seleccionar? De todas las opciones de visualización que tenemos acá. De forma estándar, Power BI te da, digamos, un grupo grande de diferentes tipos de gráficos y de datos para poder visualizar en la, yo le llamo a esto el lienzo, ¿sí? Y una vez que yo vaya utilizando esto, va a ir mostrándose, digamos, en pantalla, pero eso no significa que yo solamente me pueda quedar con eso. De hecho, yo puedo entrar a internet a ver qué otros tipos de gráficos puedo descargar para usar, por ejemplo, ¿verdad? Esa sería una chance espectacular para poder utilizar formatos de gráfico diferentes que hagan un poco más atractivo nomás y no esté siempre viéndose lo que todos los usuarios de Power BI utilizan, que son los gráficos estándares, por llamarlo de alguna forma. O sea, yo no quisiera que te preocupes de entrada por eso va a ser un accesorio más que vamos a tener después para entrar, pero ya que estamos viendo los datos, nomás te hablo de eso, en algún momento vamos a poder mirar eso también. Luego aquí abajo van a ir apareciendo los valores que nosotros vamos tildando en función a lo que tildemos y él vaya seleccionando los gráficos. Van a ir apareciendo qué valores estamos viendo. Más o menos sería una lista de campos seleccionados, por llamarlo de alguna forma, pero para poder hacer los formatos de lo que nosotros vemos en el lienzo. Eso va a tener sentido cuando empecemos a tildar. Entonces, todos los cambios que se le puedan hacer a los valores o a la parte gráfica van a hacerse en este sector. Más a la izquierda tenemos al lado al grupo de filtros. Aquí nosotros podemos hacer filtros, así como hacíamos filtros, no sé, en Excel o en tablas dinámicas, aquí también podemos hacer diferentes filtros dependiendo de la información que tengamos. Ya sea, aquí por ejemplo vemos que dice filtros de esta página y filtros de todas las páginas. Esto se refiere más bien a esto que está acá a la izquierda, ¿sí? Porque si bien nosotros vamos a armar para esta página 1, que es la que ya se generó automáticamente, puede que nosotros en algún momento tengamos diferentes números de página, del 1 al 10, del 1 al 50, del 1 al 100, no sé, eso ya va a depender un poco de la información que vos manejás y los diferentes informes que querés guardar en un archivo. Entonces, el filtro que vos pongas arriba solamente le va a afectar a esta página, el filtro que vos pongas abajo le va a afectar a todas las páginas por igual. Eso básicamente es lo que te da, digamos, de chance el sector de filtro. Acá tenemos el lienzo. El lienzo principal se va a mostrar acá, ¿verdad? Va a haber forma de poder mantener siempre en este sector todos los informes. Y ojo que la idea es poder tener no solo un gráfico, sino acompañar un gráfico con varios gráficos, con una tabla, inclusive un mapa. En su momento me preguntaste si había forma de que los clientes que usás, que están en diferentes ciudades, por ejemplo, puedan verse en un mapa y que puedan verse las columnas, los gráficos por cliente, por zona. Se puede, evidentemente, vamos a ir viendo, digamos, los diferentes mapas que podemos usar y todo eso va a verse en el lienzo. Aquí abajo ya te mostré, podemos ir agregando más páginas para tipo Excel. A veces en el Excel tenemos en una sola hoja, a veces queremos tener en 3 hojas dividida la información. Acá también podemos hacer lo mismo. Vamos a suponer que en la primera hoja vamos a tener la parte de venta, en la segunda la parte de cobranza, en la tercera la parte de costo. No sé, en tu caso, que sos más auditor contable, seguramente vamos a armar, digamos, en función a los datos que ustedes manejan, el tema de la morosidad, el tema de, no sé, nivel de activo, nivel, no sé, indicadores. Vos vas a saber más que yo lo que Sí, tengo una consulta. Sí. Viste que en el ACL, no sé si conoces lo que sería el ACL.
La CN. ACL. ACN. ¿Qué? No, no estoy asociando. ¿Qué es? No, el ACL. ACL. ¿Un programa es? Sí. Un programa es parecido al Power BI, pero lo que Ya, pasa es que en el ACL, por ejemplo, nosotros lo que hacemos, el ACL deja un registro de del proceso que nosotros hicimos. Por ejemplo, si sumamos, restamos, te da todo una ruta así de lo que hicimos como para poder llegar al resultado final. Y eso nosotros lo dejamos como evidencia del proceso, ¿verdad? ya. Ahora, en Power BI hay también alguna parte donde deje un registro de todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, si usamos alguna medida, si sumamos, restamos, alguna parte hay A un ver, registro de eso. esto que nosotros estamos viendo acá es la parte previa nomás, pero cuando nosotros entremos a la Ah, tabla, que es lo que vos usas, espera que un ratito voy a mostrarte de la siguiente forma. Acá, en este botón está la tabla. En la tabla yo voy a tener la chance de poder generar justamente eso, las medidas, las columnas calculadas y todo eso se va a registrar en un lugar. Ese registro vos podés tener básicamente para poder ah, mostrar como si fuese un paso a paso, digamos, ¿verdad? No conozco, exactamente. no conozco nomás el ACL para poder decirte, ah, sí, eso es, y vas a verlo acá, ¿verdad? Si vos querés Sí, mostrarme, tenés más o menos una captura de pantalla, me envías y yo veo y me decís, mira, esto es lo que yo te estaba diciendo, entonces yo voy a ver en qué parte tenemos ese dato. Pero normalmente cualquier cambio que vos hagas en tu información vas a poder tener disponible para poder mostrarle, digamos, a, no sé, al cliente o al jefe, al que te controla, no sé, o para vos mismo, sí, digamos, ¿verdad? es más que nada lo que nosotros solemos, viste cómo son tablas estándares la mayoría de los bancos. Entonces se hace un script, le llaman, ¿verdad? El paso a paso, ¿verdad? Y ese script ya se deja documentado para que se pueda utilizar en otro banco. Entonces lo No, único que de se hecho que hace es hacer funciona de correr la el misma script más. forma. O sea, todos los Ah, cambios que vos le hagas a una base de datos estándar se quedan registrados. ¿Por qué? Porque tenés que hacerle agregándole columnas calculadas y cada columna calculada va a tener un paso a paso que va a quedar en el script interno aquí dentro de Power BI también. Y si es una medida, también va a ser generada y va a ah, estar disponible para poder revisar en el comando de las medidas. Puedes ver qué celda, o sea, qué campo con qué campo toma cada medida para poder saber cómo se genera, digamos. O sea, va a haber forma de ok. auditar cada medida y cada columna calculada que no formaban parte originalmente de la base, ¿sí? O sea, va a haber una forma de poder mostrarte eso Genial, sin problema. Bien. genial. ¿A qué hora arrancamos nosotros, Reina Danilo? No me acuerdo Y nomás qué hasta hora ahora por ahí. es. Hasta ahora por ahí. Bueno, yo voy a ver ahora esto. O sea, ahora vamos a parar, voy a guardar, va a generar el video y te voy a enviar a tu correo. Voy a ver nomás Sí, qué yo tengo peso un... tiene para poder ver si se va por correo de una o te voy a guardar en un drive y te voy a pasar el link para que vos descargues. ¿Te parece? Dale. Yo tengo un caso para si podemos ver en las próximas clases. Sí, Tengo ningún un caso problema. que quiero, quiero, quiero ver cómo se puede hacer en el Power BI Ya está. para Ahorita, hacer en las otras clases. no hay problema, vamos a meterle la siguiente. ¿Cuándo vas a poder otra vez, Danilo? Y jueves, ¿Juego otra vez? Dale, ya está. Quedamos para el sí, siguiente juego solo entonces. que te dije para hacer hoy porque mañana pues es feriado, entonces te dije para hacer hoy y no usar tu Está bien. feriado, ¿verdad? Súper, súper, súper. Y bueno, y vamos a meterle juego entonces. Y preparándome ya tu archivo, entonces abrimos. Yo te doy la chance de que vos compartas tu pantalla y vamos a ver, y te voy a ir guiando para poder hacer lo que querés hacer con ese archivo. ¿Te parece? Genial, súper. A ver, ya está. Quedamos así entonces. Guardo y Dale, te envío el correo para ver si puedes descargar el video, ¿sí? dale, Quedamos así, Danilo. Gracias, dale, gracias. Chao, chao. a vos. Chau, chau.